Hola, hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por tomarse el tiempo para escuchar esta plática que voy a compartir el día de hoy y pues que está basada en el marco del aniversario del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo Forestal y de la Cátedra de Ordenación Forestal. Antes de empezar, me presento, soy Dinosca Rondón Rivera y pues hoy les voy a platicar un poco sobre lo que entiendo o lo que conozco sobre la relación de los bosques y la bolsa de valores y cómo han obtenido los bosques cabida dentro de lo que nosotros pensábamos que nada más era un área o una carrera que competía la industria, el petróleo y el oro, ¿no? Y esto nace porque en los últimos años o en las últimas décadas hemos visto un especial interés, o nosotros conocemos, sabemos que existe un especial interés por promover la conservación, pero porque desde el punto de vista biológico es súper importante conservar grandes macizos forestales para garantizar la diversidad de especies, la permanencia de la flora, de la fauna, de múltiples servicios ambientales y porque obviamente pues son los responsables, ¿no?, de ser el pulmón de la tierra. Sin embargo, en los últimos años la tasa de deforestación y degradación ha sido bastante alta. Y es aquí en donde, producto de nuestra mala relación que hemos tenido en los últimos años con el bosque, pues empieza a existir un interés por empezar a jugar en la bolsa, ¿no? Y es producto a que en los últimos años, pues los países han reportado una tasa de deforestación bastante elevada, especialmente Brasil y Rusia, en los cuales Brasil, por ejemplo, solo se reporta 1.548.000 hectáreas de bosques primarios que se han perdido, seguido por Rusia, por Canadá, Estados Unidos y pues nosotros nos encontramos en ese 37% del resto del mundo. Venezuela, ¿cómo se ve esto? Pues aquí podemos ver un GIF bastante corto en donde vemos que desde el 2001 hasta el 2021 Venezuela ha focalizado la tasa de deforestación de Venezuela se ha focalizado un poco más en el oriente y en los llanos. Bastante alta han sido los límites de la Guajira, que es lo que compartimos con Colombia. Para Amazon Planet, en los últimos 35 años, Venezuela ha perdido 1.1 millones de hectáreas. Y esta cifra suma o se agrega a lo que el Global Forest Watch reporta que para el 2021 han perdido los trópicos. Es que los trópicos han perdido un total de 11.1 millones de hectáreas de cobertura arbórea, lo que representa 10 canchas de fútbol americano por minuto. Pero una de las cosas más graves de esto es que de este 11.1 millones de hectáreas, 3.75 millones de hectáreas perdidas son de bosque tropical primario o bosque tropical prístino. Y esta cantidad de los 3.5 millones de hectáreas, pues nada más y nada menos que está generando 2.5 gigatoneladas de gases de dióxido de carbono que se van a la atmósfera. Este total de toneladas representan las mismas emisiones de gases de efecto invernadero que la India produce en un año. Y el detalle es que la India tiene una población de 1.38 miles de millones de habitantes. Quiere decir que solo la deforestación de los bosques primarios está emitiendo gases de efecto invernadero equivalente a lo que emite un octavo de la población a nivel mundial, sin, sin saber cuánto podrían estársele atribuyendo también a los bosques primarios. Pero ahora, ya que entramos en materia de los gases de efecto invernadero,
Cuando revisamos los reportes de la IPCC, aquí les coloqué un gráfico del reporte del 2014, sin embargo ya hay reportes más actualizados, pero algo que ha sido súper consistente es que hemos encontrado que realmente lo que es las contribuciones en emisiones que corresponden al sector forestal o de cambio de uso de la tierra, o lo que se conoce como el sector AFOLU, era del 11% para el 2014 y para el 2021 fue del 20%. Y esta proporción sigue siendo considerablemente menor a la proporción de gases de efecto invernadero producto de los combustibles fósiles o de los procesos industriales. Sin embargo, la deforestación sigue siendo un tema de preocupación. ¿Por qué? Porque es un tema, porque es un problema multifactorial en donde participan diferentes agentes locales y nacionales, y que esta participación o los factores que promueven la deforestación son diferentes en cada una de las regiones del país y del mundo. Los invito a que, si quieren obtener más información, leer un poco más sobre los gases de efecto invernadero y las contribuciones de cada uno de los sectores, pues lean el reporte del IPCC para el 2022, y cuando lo vayan leyendo, pues vean ahí o pueden checar quiénes podrían o quiénes ustedes pueden ver que podrían ser los principales beneficiarios del mercado de carbono o de que los bosques estén en la bolsa. Porque ahí en el reporte del IPCC van a poder ver quiénes son los que más se benefician de que los bosques estén ya cotizándose en la bolsa. Y bueno, la deforestación ha hecho que todos a nivel mundial en la última década empecemos a trabajar en diferentes estrategias que promuevan la conservación del bosque. Algunos en la conservación per se de los macizos forestales, otros diciendo, bueno, ¿qué tal si empezamos a darle un manejo al bosque en donde involucremos a las comunidades y podemos garantizar de que se conserva el bosque, pero a la vez está habiendo una participación de las comunidades locales, o promovamos la restauración? Sin embargo, trabajando en la creación de estas estrategias, pues se encuentran que una de los focos principales de las estrategias de conservar el bosque es que para poder conservar el bosque, pues debemos de hacer partícipe a los agentes locales, a los dueños forestales o a las personas que viven en las comunidades locales, ¿no? Y que estas personas deben de percibir un beneficio económico por conservar el bosque o por combatir la deforestación. Entonces se empiezan a implementar estrategias como los sistemas silvopastoriles, los sistemas agroforestales, el manejo forestal sustentable, para que el dueño de los terrenos empiece a notar que puede percibir un beneficio económico sin hacer un cambio tan abrupto del uso de la tierra, ¿no? Entonces empieza a existir un primer hito importante, que es, le dices al dueño forestal o al dueño del terreno, oye, ¿sabes qué? Puedes hacer uso de tu terreno, puedes obtener un beneficio económico, y no necesariamente convertirlo todo en un pastizal. Pero ahora bien, hablemos desde el punto de vista político, desde dónde viene todo esto, ¿no? El protocolo de Kioto fue en 1990 una reunión que fue bastante importante en materia en materia de conservación, porque empezó a darle nombre a los responsables de emitir
gases de efecto invernadero de manera descontrolada a la atmósfera. Empezó a darle nombre a las actividades y empezó a darle nombre a los países responsables. Y al darle nombre, pues empieza a hacer o a crear nuevas metodologías o nuevos modelos en donde le empieza a comentar a los países desarrollados, que son los responsables de las grandes emisiones de gases de efecto invernadero, le empiezan a decir, oye, ustedes que son responsables de las tasas tan altas de emisión, pues páguenle a los países subdesarrollados porque ellos tienen los mayores macizos forestales y ellos son los que están mitigando los efectos de los gases de efecto invernadero que ustedes están emitiendo. Entonces, en el protocolo de Kioto empiezan a haber esas conversaciones y empiezan a existir esos modelos donde el que es responsable empieza a ver cómo va a mitigar esos efectos, ¿no? Y a partir del 2005 más o menos se empiezan a integrar diferentes conceptos o diferentes modelos en donde empiezan a hacerse responsables y hacerse obligatorio el que estos países empiecen a pagar por los efectos que están haciendo, ¿no? Pero no es hasta 2011 en donde en la COP 2011 en donde se afianza en Montreal más el tema de la concientización de las contribuciones de la deforestación de las emisiones de gases de efecto invernadero y entonces surge el tema o el término de la deforestación evitada o del RED+, ¿no? O del RED Plus. Entonces, en el transcurso desde el 2007 hasta el 2015 se han tomado o se tomaron muchísimas decisiones claves para, en materia de deforestación, en materia de generar nuevas estrategias para desacelerar o revertir la pérdida del carbono forestal. Sin embargo, cuando se generan estas estrategias empiezan a ser a nivel país, a nivel de gobierno federal. Es decir, los países se tienen que hacer responsables de generar una estrategia para frenar la deforestación, de monitorear, reportar y verificar las emisiones de gases de efecto invernadero en materia forestal y a su vez de mitigar estos efectos y si lo lograban hacer, pues entonces recibían un pago por haber hecho esto. Sin embargo, el país o los países estaban recibiendo esta contribución económica, pero ¿dónde estaba el dueño de la tierra? ¿En dónde estaban estas personas que al menos aquí en México, como la distribución de la tierra es bastante diferente a la que encontramos en otras partes, pues no estaba quedando el beneficio económico en los dueños de la tierra. Y los dueños de la tierra, pues básicamente son los responsables, uno, de el aumento de las tasas de deforestación, bueno, los corresponsables, o también son los responsables de la conservación, si así sucediese, ¿no? Entonces, pues al ver que existe una manera de recibir un pago, o los países ya estaban recibiendo un pago por las deforestaciones evitadas, pues existe un interés en crear o hacer rentable a los bosques. Entonces, ¿cómo puedo hacer rentable a los bosques? Como yo, como dueño de un terreno, puedo decir que si yo conservo un área o la mantengo o aumento mis acervos de carbono, puedo recibir un beneficio económico. Y entonces, a los dueños de la tierra se les empieza a hablar de lo que es los mercados voluntarios de carbono. Sin embargo, los mercados voluntarios de carbono no nacen producto de darle un beneficio económico a los dueños de la tierra. Nace porque había una demanda voluntaria de créditos de carbono
por las compañías. Es decir, hoy en día sabemos, hay muchísimas empresas que generan altas tasas de gases de efecto invernadero y estas empresas necesitan mitigar esos efectos de gases de efecto invernadero. Entonces, esas empresas empiezan a ver en dónde pueden comprar créditos, en dónde pueden decir, oye, yo emito todo esto a la atmósfera, pero le estoy pagando a alguien para que conserve y capture todas estas emisiones que yo estoy generando, ¿no? Entonces, empieza a existir una necesidad por comprar créditos para tener como un precumplimiento antes de que surjan nuevas normas que los incite a tener que pagar por sus emisiones reducidas, ¿no? Entonces, realmente nace porque la demanda en el mercado empieza, o sea, todo el mundo empieza a buscar en dónde yo puedo, de dónde yo puedo decir que cómo yo puedo decir que estoy mitigando todo lo que estoy generando, porque yo no lo voy a dejar de generar. Yo voy a seguir generando estos gases. Lo que necesito saber es, oye, ven acá, puedo contar con eh, con tus tasas de carbono reducido que tienes ahí en tu bosque. Entonces, empieza a existir una demanda por parte de la industria y una oferta por parte de los dueños de los terrenos forestales. Entonces, hablemos un poco más de los mercados voluntarios de carbono, porque estos mercados voluntarios de carbono son los que empezaron a jugar en la bolsa. ¿Cómo se conocen cuál es el punto focal de los mercados voluntarios de carbono? Lo que buscan los mercados voluntarios de carbono es emitir créditos de reducción verificada de las emisiones de carbono, que se le llaman PERs. Los mercados voluntarios de carbono pues nacen, como ya lo dijimos, por la necesidad de una demanda que estaba generando muchísimas emisiones de gases de efecto invernadero y una oferta que los estaba mitigando. Pero estos mercados empiezan a ser voluntarios, como su palabra lo dice, porque la oferta no estaba obligada a vender sus créditos de carbono. Más bien, la demanda está en algunos casos obligada y por eso existe otra clasificación que no son los mercados voluntarios, sino los mercados obligatorios. Existen empresas que están obligadas a pagar por sus emisiones de gases de efecto invernadero, pero existen empresas que no, pero como saben que en el futuro probablemente sí van a ser obligadas, entonces crean este mercado que no es obligatorio, es voluntario y empiezan a decirle a los dueños forestales, oigan, ustedes no me quieren vender su carbono forestal. Y entonces es como, ¿y cómo te lo vendo, no? ¿Cómo se hace eso? Entonces empieza a existir diferentes organizaciones y estas organizaciones verificadoras crean una metodología para cuantificar el carbono forestal que existen en estas áreas, convertirla a toneladas de carbono y darle un precio a estas toneladas de carbono y exigirle a la demanda que le pague esta cantidad a la oferta. Sin embargo, en sus inicios todo empezó a ser mucho para macizos forestales, o sea, para bosques conservados. Pero conforme fue pasando el tiempo, se diversificó el mercado y entonces se le dio entrada a los sistemas agroforestales, los sistemas silvopastoriles, la restauración y la reforestación. Es decir, todo lo que me garantice que yo voy a mitigar los gases de efecto invernadero
Entonces, yo lo voy a convertir en un mercado voluntario de carbono, yo lo voy a cuantificar en toneladas de carbono y yo lo voy a comprar. De esa manera, o lo voy a sacar al mercado para ver entre la demanda quién me lo quiere comprar. Entonces empieza a existir un mercado y este mercado empezó a existir desde 1990, pero no era muy claro. No empieza en California, pero era un mercado que no estaba regulado por estaba regulado por 3 o 4 organizaciones y no era muy claro el marco de la regulación. Sin embargo, actualmente este mercado está siendo muy regulado, tanto así que ya cotiza en la bolsa, ¿no? Entonces, vamos a ver en líneas generales cómo es el flujo de los mercados voluntarios de carbono. Empieza primero con que yo tengo un área, tengo 200, 500, 600, 1000 hectáreas en las que uno, tengo un bosque que tiene más de 10 años conservado. Dos, puede ser que tenga un área en donde yo quiera promover la restauración o activa o pasiva, un área en donde yo quiera promover la reforestación, un sistema silvopastoril, un sistema agroforestal, pero un área que finalmente me garantice que conforme pasa el tiempo va a existir una captura de carbono por parte de los árboles. Entonces, esta área puede estar bajo diferentes enfoques o diferentes tipos de proyectos. Uno puede ser selvas bajo manejo forestal, 2 pueden ser bajo manglar, 3 pueden ser áreas donde se promueva la reforestación, la restauración o los sistemas silvopastoriles. Ok, yo tengo esta área, yo llevo a cabo ciertas actividades, entonces yo busco diferentes organismos verificadores, que son organismos o organizaciones a nivel mundial, que van a venir y van a verificar que yo realmente estoy llevando a cabo actividades que promueven a la mitigación de los gases de efecto invernadero. Entonces, existen diferentes organizaciones verificadoras. Esas organizaciones, algunas de ellas se llaman BERRA, Climate Action Reserve, BERRA que antes se conocía como BCH o Social Carbon. Entonces, para que entendamos, este es como el flujo general, pero el flujo un poco más específico sobre cómo se ejecuta un proyecto bajo mercado voluntario de carbono. Lo primero es que yo debo identificar áreas potenciales. Es decir, yo ya identifiqué que esta área tiene un potencial bastante alto para mitigar los gases de efecto invernadero. Entonces, ya que yo lo identifiqué, voy a ir al segundo paso, que es cuantificación del potencial basados en las características de la Tierra. Y esta parte de la cuantificación es donde es súper importante todo el conocimiento que nosotros adquirimos en biometría forestal, en estadística forestal, en ordenación, en aprovechamiento y en todas las materias que ustedes que están viendo ahorita en la carrera. ¿Por qué? Porque resulta ser que aquí es donde hay que hacer inventarios. A ver, tú me dijiste que tienes una área que identificaste que tiene un potencial para capturar gases de efecto invernadero y que tú quieres que yo te pague por eso. Pero dime, ¿cuánto tienes? Entonces, yo voy a ir a hacer un inventario y para todo eso pues voy a tener que montar parcelas aleatorias, cumplir con errores de muestreo, cumplir con intervalos de confianza y todo esto bajo directrices de las organizaciones verificadoras, ¿no? Ok, tengo mis inventarios, los analicé y ya sé que mi área potencial tiene tanto de toneladas de carbono por hectárea. Entonces, ya esto lo identifiqué. Sin embargo, yo debo de garantizar que voy a implementar prácticas que garanticen el aumento de los acervos de carbono. Es decir, yo tengo esto en la línea base, yo tengo esto en mi año cero, pero ahora, ¿qué prácticas voy a implementar para garantizar que esto va a seguir aumentando? Esa es tu tercera fase.
Entonces, dependiendo del tipo de proyecto que tengas, pues tienes que presentarle a las instituciones verificadoras pues alguna de estas prácticas, ¿no?, que implementaste. Finalmente, cuando ya las implementaste, ya mediste, ya cuantificaste, vienen las instituciones verificadoras y evalúan tu proyecto y te dicen, a ver, fulanito, tú me dijiste que tenías 400 parcelas aleatorias, más de 150, no sé, 200 toneladas de carbono en tu proyecto. Vamos a ver, vamos a evaluar. Entonces van un verificador conjunto con el dueño forestal o con el desarrollador del proyecto a evaluar en el campo este inventario, ¿no? Finalmente, cuando la verificadora da check, ok, listo, pasaste, te verifiqué y cierto, me dijiste que sí tenías esto, entonces van a ir a un banco de carbono para venderse. Y es que ahora, hoy en día, el carbono ya es un commodity. Cuando hablamos de commodity, quiere decir que ya es algo que ya después de la verificación, ya empieza a ser como el oro, como la plata, como el petróleo, como el dólar, como el euro, ya empieza a jugar en la bolsa, ya empieza a jugar como un commodity, como el oro. Entonces, ya empieza la oferta y la demanda empieza a ver a cuánto estás vendiendo tu tonelada. Entonces, este proceso antes era así como, ¿cuánto me lo vendes? Pero ahora ya está reglamentado, ya yo te verifiqué y ya hay una verificadora que tiene un cierto estatus que le dijo que, en efecto, garantiza que tiene esta cantidad de toneladas de carbono y ahora la demanda debe de pagar, ¿no? Y debe de pagar en los precios que están establecidos. Adivinen dónde, en la bolsa. Sin embargo, bueno, yo les estuve hablando a lo largo de toda esta presentación, que igual a veces nos perdemos un poquito seguro, que existen diferentes actores involucrados. Hubo 6 pasos que anteriormente les comenté, ¿no?, de cómo ejecutar un proyecto. Y en esos 6 pasos existen diferentes actores involucrados en la cadena de valor del carbono. Uno, y el más importante, es el responsable de la gestión de la tierra, que puede ser gobiernos locales, propietarios, corporativas, pueblos, comunidades, pueblos indígenas, universidades o el que sea el poseedor de la tierra. El desarrollador del proyecto, que son empresas, organizaciones especializadas, que son las que llevan a cabo todo el proceso de acreditar, cuantificar y evaluar los acervos de carbono. Finalmente vienen estas verificadoras o estos estándares y evalúan al desarrollador del proyecto para decirle, oye, sí, muy bien, cumpliste con mi metodología y cuantificaste de manera correcta los acervos de carbono. Después, entonces, vienen las empresas auditoras y son las que finalmente le dan ese check para generar los certificados. ¿Qué son los certificados? Son un papel en donde al dueño o al dueño de la tierra o al responsable de la gestión de la tierra le dicen, por cada tonelada de carbono que den, le dan un crédito. Y ese crédito tiene un costo. ¿Y dónde tiene un costo? En la bolsa. Finalmente, de ese proceso de los créditos, existen muchísimos involucrados. Y hoy en día hay un juego de brokers tal cual como en el mundo inmobiliario, ¿no? Intermediarios, personas que empiezan a decir, oye, véndeme tus créditos, oye, págame tanto por ciento y yo te busco un cliente. Yo te busco una empresa que necesite mitigar sus gases de efecto invernadero y que quiera comprar tus bonos, ¿no? ¿Qué es lo que el desarrollador del proyecto y el responsable de la gestión de la tierra deben de garantizar para poder seguir
permaneciendo sus cotizaciones, seguir cotizando en la bolsa. Para algunos estándares, lo que tiene que hacer es garantizar la permanencia y el aumento de los acervos de carbono. Entonces, mientras que los estándares dicen, esta es mi metodología, cumpliste con toda mi metodología, pero mi objetivo principal es que me demuestres que tienes igual o más toneladas de carbono por hectárea de lo que me dijiste en el año 1. Y esto lo tienes que demostrar haciendo inventarios. Entonces, todos los años, el desarrollador del proyecto debe llevar a cabo inventario y debe de reportarle al estándar verificador el aumento de los acervos de carbono. Y si no llega a haber aumento, entonces va a haber una penalización y ya los estándares tienen toda una metodología para cuantificar fugas, reversiones o posibles deducciones producto a pérdidas por daños, por desastres naturales o simplemente porque el dueño de la tierra no garantizó el aumento de los acervos de carbono, ¿no? Pero si tienen dudas sobre esto, igual lo podemos ver en el ciclo de preguntas. Y algunos otros estándares lo que le dice es, ¿sabes qué? Yo solo necesito que tú me compruebes que mejoraste el escenario de business as usual. ¿Qué es esto? Es como si no hubiese nada, como si nada importara. Demuéstrame que evitaste la deforestación. Demuéstrame que conforme fue pasando el tiempo, tu tasa de deforestación fue disminuyendo en vez de que fueron en aumento. ¿Qué sería el escenario business as usual? El escenario business as usual es que conforme pasa el tiempo, la deforestación va en aumento. Hay estándares verificadores que te dicen, no, a mí demuéstrame que tú puedes darle una reversión a ese escenario. Y si tú me demuestras que tú implementaste prácticas o simplemente conservaste un área, pues entonces tú vas a recibir dinero por eso. Y también, si vas a recibir dinero, pero también podría yo deducirte dinero si cometes ciertos errores o ciertas fallas, o si yo me siento como demanda inseguro en la relación, ¿no? Esto es tan sencillo como un negocio. Si yo me siento inseguro, yo igual y te pago nada más una parte y me quedo con otra guardada porque yo no estoy tan segura o yo no veo tanto grado de compromiso, ¿no? Entonces, los estándares así funcionan. Cuando digo estándares me refiero a las verificadoras. Ahora bien, hablemos un poco de las ventajas de los proyectos de carbono forestal. Hoy en día una gran ventaja que yo le veo a los proyectos de carbono forestal es que puedes entrar a un proyecto de carbono forestal y obtener beneficios económicos y a pesar de todo puedes seguir haciendo uso de la tierra, haciendo un manejo sustentable, una extracción de madera que sea regulable, o siempre y cuando le avises al estándar que vas a hacer un aprovechamiento. Entonces el estándar dice, ok, ya sé que vas a hacer un aprovechamiento, que es un aprovechamiento selectivo, está bien, yo sé que las prácticas de manejo pueden promover a la restauración, entonces te lo acepto, pero te voy a aceptar una tasa de aprovechamiento que esté avalada por alguna organización, que no sea mayor al 30, al 20, a ciertos porcentajes. Entonces, aquí donde también todas nuestras clases de biometría forestal, estadística y un montón de clases más, pues son súper importantes. Y pues algo que a mí, de las cosas que más me agradan de los proyectos forestales, es que hay un respeto bastante importante por la propiedad social. Porque los estándares hasta ahorita lo que hemos hablado es que básicamente pues es un negocio.
tú tienes algo que a mí me interesa y es que tú mitigas los gases de efecto invernadero y yo genero un montón de gases de efecto invernadero. Tú me vendes, yo te compro. Sin embargo, las verificadoras o los estándares dicen, no, esto no debe ser nada más así. Porque entonces cualquiera puede venir y vender los acervos de carbono de una plantación forestal. Y no vamos a comprar no vamos a comprar créditos que vengan de una plantación forestal. Vamos a comprar créditos en donde existan personas que trabajen como salvaguardas ambientales y estas personas promuevan en el proyecto que se mantiene la biodiversidad nativa, que no se disminuye la cobertura forestal, que si estás haciendo prácticas de reforestación o restauración o inclusive sistemas agroforestales, pues promuevas eh, las especies nativas, ¿no? Y que además mantengas o incrementes tu inventario de carbono, pero garantices que se siga promoviendo la biodiversidad de esa comunidad vegetal, ¿no? Entonces, un tema bastante importante es que no solo me des los resultados de tu inventario y me digas que tienes tanto toneladas de carbono, también dime cuántas especies nativas tienes por hectárea, cuál es tu proporción de especies nativas por hectárea, qué estás haciendo para contribuir a la conservación de estas especies nativas, ¿no? Y como les comentaba anteriormente, una ventaja eh, súper buena que yo le veo, o súper beneficiosa que yo le veo a los mercados voluntarios de carbono, es el tema de las salvaguardas sociales. Como les había comentado, México tiene pues una manera, la propiedad de la tierra o la distribución de la propiedad de la tierra desde la Revolución Mexicana, pues se hizo de manera distinta al resto del mundo. Y es que aquí la tierra está bajo propiedad comunal o bajo propiedad de un conjunto de personas. Este conjunto de personas pues llevan a cabo prácticas agrícolas o forestales en conjunto en un área. Entonces, si estas personas forman parte de un proyecto de carbono forestal, entonces el desarrollador del proyecto o la persona que ejecutó el inventario y que está ejecutando todo el proyecto debe garantizar que todas las personas hayan sido consultadas, que haya un consentimiento libre, previo e informado, pero aparte, si soy yo únicamente la propietaria de este terreno, yo debo garantizar que todos mis vecinos, algunas verificadoras piden inclusive a 20 kilómetros de distancia, todos mis vecinos estén enterados de que yo estoy bajo un proyecto bajo créditos de carbono forestal, ¿no? Y además pide que los dueños de los terrenos pues puedan identificar sus riesgos naturales, puedan asumir que existen riesgos humanos, los cuales pueden hacer que exista una disminución de los acervos de carbono. Además, debe de existir siempre, para evitar aquí que una persona sea la que se quede con los créditos o el desarrollador del proyecto o finalmente la demanda termine pagándose y dándose el vuelto, pues debe haber un mecanismo de comunicación bastante clara, una consulta, una participación, además debe de haber un seguimiento de actividades y debe de garantizarse que hay una gobernanza en la distribución de los beneficios. Si hay dos o más propietarios, se debe garantizar que los beneficios fueron redistribuidos de manera correcta. Pero aparte, hay estándares que van muchísimo más allá de promover en general los beneficios ambientales en manera de conservación de los servicios ecosistémicos, de la biodiversidad local, en manera de no solo darle importancia a los beneficios ambientales, sino también en los beneficios económicos a corto y a largo plazo de la comunidad.
hay estándares que también te dicen, oye, ¿sabes qué? Que es muy bien, tú vas a desarrollar y vas a llevar a cabo un proyecto de carbono forestal. Entonces, tú debes de generar empleo y ese empleo lo debes de pagar con los créditos de carbono que tú tuviste. Entonces, debes de garantizar que vas a generar oportunidades de empleo, que vas a mejorar la economía familiar, aunque sean 3 o 4 los dueños, deben de garantizarlo a la comunidad en general. O sea, debe de haber un porcentaje de la comunidad en general que se vea beneficiada de este proyecto. Y pues existen muchísimos beneficios sociales porque pues los proyectos de carbono forestal pues contribuyen a mejorar los medios de vida de las personas que participan, existe una mayor oportunidad en atender sus necesidades, en atender las necesidades de la comunidad, porque ¿saben por qué les comento esto? Porque pues ahora lo que hace interesante a los proyectos de carbono forestal es que como ya no solamente están acreditando o están obteniendo un beneficio, las comunidades que tienen un macizo forestal, pues también se está involucrando a todas las personas que lleven a cabo otras actividades, por ejemplo, actividades como sistemas agroforestales, pero también actividades como obras de conservación pecuaria, actividades agrícolas, actividades de conservación, de reforestación. Entonces, realmente, pues los programas de proyectos de carbono forestal van mucho más allá, porque no solamente llegan hasta el punto de la conservación, ¿no? Sino también tú puedes obtener dinero de manera directa, como es por créditos de carbono, como, como también puedes obtener dinero de manera indirecta, que es a través de prácticas sustentables del manejo de tus recursos, ¿no? O de lo que llevar a cabo lo que se le llama hoy en día una restauración, restauración participativa, una restauración un poco más social, ¿no? Bueno, aquí les muestro un poco, estos son algunos de los estándares que, bueno, bajo los que hoy en día en el área donde yo trabajamos, que es el Gold Standard, la DCA o BERRA, Climate Action Reserve y Social Carbon. Estos estándares tienen diferentes metodologías para cuantificar los acervos de carbono, es decir, para hacer el inventario. Cada uno tiene diferentes metodologías. Cada uno tiene diferentes metodologías para demostrar la línea base. Cada uno tiene diferentes metodologías para demostrar la conversión o las mejoras en el escenario del business as usual. Cada uno tiene diferentes metodologías para evaluar el impacto social que están generando. Y como cada uno tiene diferentes metodologías para evaluar este impacto social, pues hay unos que son más reconocidos y otros que están se están empezando todavía en el mercado. Pues desde el 2000, el que ha dominado o dominó el mercado de los bonos o de los créditos del carbono fue BERRA o BCAs, ¿no? El 89% de los mercados, de los proyectos de mercado de carbono, mercado voluntario de carbono, eran verificados por BERRA y pues esto fue lo que hizo de que desde el 2007 hasta hoy en día los proyectos de mercado voluntario de carbono han subido tanto, han ido aumentando tanto y las verificadoras tienen muchísima credibilidad y tienen estándares bastante altos, lo que ha hecho que finalmente lleguemos a lo que la plática en sí buscaba, que era pues demostrarle que finalmente después de que alguna de estas verificadoras nos dan su check y nos dicen, oigan, muy bien, cumplieron, pues nos vamos a jugar en la bolsa. Aquí les muestro así como
tal cual como se ve en la bolsa de Chicago, que es la bolsa en donde hoy en día pues se muestran los precios cada hora de los bonos de los créditos de carbono o de los créditos que son producto del mercado del sector AFOLU o del sector agricultura, forestal y de otros usos de la tierra. Y pues aquí podemos ver, ¿no? Anteriormente, en mayo o a principios de año, los valores de una tonelada, aquí no les había explicado esto, pero lo que, lo que va a la bolsa es las toneladas de carbono. Entonces, una tonelada de carbono es el equivalente a un crédito de carbono. Y un crédito de carbono es el equivalente al costo en dólares que tiene en el mercado ese día. Entonces, por ejemplo, si yo digo que en mi área de actividad o en mi proyecto tengo 120 toneladas de carbono al año, pues yo tengo 120 créditos de carbono al año. Y esos 20 créditos, 120 créditos, me los da algún estándar bajo el cual yo me verifiqué. Ah, ok, perfecto. ¿Cumpliste? Te doy tus 120 créditos y este es el precio de la bolsa. Actualmente tenemos este precio, sin embargo, ha ido fluctuando. Aquí podemos ver algo súper que marcó un, un, un antes y un después en los precios del carbono ahorita, fue la guerra en Ucrania, ¿no? Estaban los valores de los créditos del carbono estaban bastante altos, subían de los 13 dólares la tonelada de carbono y bajaron inclusive a 10, llegaron a bajar aquí en junio hace poco, justo son, al igual que otros commodities como el oro y como el petróleo, pues también son muy dependientes de la dinámica política y social a nivel mundial, pues sí hay algunos eventos que hagan que fluctúen los commodities, pues el commodity del carbono también fluctúa, ¿no? Ahorita bajó, ahorita en julio, hasta 8.47, sin embargo, en menos de 1 o 2 meses puede subir a 13 dólares la tonelada de carbono en la bolsa de Chicago. ¿Quiénes evalúan el comportamiento del mercado en los bonos de carbono? Existe una página, existe pues toda una organización que se llama Ecosystem Marketplace. Ellos son los que regulan regulan y aparte analizan el comportamiento del mercado. Y aquí podemos ver una gráfica en donde Ecosystem Marketplace nos muestra cómo desde el 2005 ha ido incrementando los proyectos de mercado voluntario de carbono y en el 2021 ya se habían cotizado en la bolsa cerca de 1.58 billones de toneladas de carbono equivalente al año. Al año no, en total, que se estaban cotizando en la bolsa. Entonces ha sido un mercado que conforme pasa el tiempo, como la demanda está haciendo todos los días aún más grande, pues es un mercado que aunque esté incipiente, pues va a ir creciendo en los próximos años, ¿no? Se cree que dentro de 2 años puede llegar a 18 o 20 dólares la tonelada de carbono equivalente. Pero hablemos un poco más del mercado. Resulta ser que la demanda, a raíz de que se crea se presenta, o la UNEP y la ONU presentan todo esto de los objetivos de los desarrollos sostenibles, pues la demanda empieza a decirle al mercado, oigan, ¿qué creen?
Si ustedes garantizan, si ustedes generan proyectos bastante grandes, es decir, conservan o promueven o llevan a cabo prácticas que garanticen el aumento de los acervos de carbono, también promueven la implementación de otros tipos de proyectos, proyectos silvopastoriles, proyectos agroforestales o proyectos de restauración de manglar. Y si se ubican en sitios en donde son sitios de hotspots o sitios súper importantes para la conservación, entonces puede ser que mi precio de mercado aumente. Entonces, ahora dice la oferta, a ver, dime, ¿qué tengo que hacer para que tú me pagues más por mis créditos de carbono? Ahora no solamente me vas a pagar por mis toneladas de carbono que tengo fijadas en mi terreno, ahora me puedes pagar más. Y le dices, sí, te puedo pagar más si me garantizas que tienes algún cobeneficio que va ligado con algún objetivo de desarrollo sostenible de estos que aparecen en la lista. Entonces es cuando todo lo que tiene relación con la materia social, con todo lo que tiene que ver con la garantías de suministro de agua, de alimento, de conservación, de promover equidad de género, empiezan a tener cabida también en los mercados voluntarios de carbono. Entonces, ahora se están haciendo más interesantes porque resulta ser que si yo garantizo que tengo cobeneficios, igual ya no son $8.57 lo que me pagas, igual me puedes pagar más. Entonces, la oferta está empezando a interesarse cada día más. Y esto se lo voy a demostrar porque con algunos comentarios, y es que, por ejemplo, aquí en México, gracias a que desde el 2007 se empezaron a llevar a cabo un poco más los proyectos de deforestación evitada o los proyectos de red, y se le empezó a dar un poco más de auge a todo esto de los pagos por servicios ambientales o a los mercados voluntarios de carbono, pues se empezó a mejorar los sistemas de producción de la milpa. La milpa es algo muy parecido a lo que nosotros conocemos como el conuco, pero es un sistema de producción que tenían las comunidades mayas o las comunidades indígenas aquí en México, es algo parecido al conuco. Se intensificó la agricultura tradicional y se ha promovido más la agricultura de conservación. Se ha ido implementando más proyectos de ganadería sostenible, silvopastoril. De hecho, se tienen proyectos de manejo forestal sostenible, y muchos de esos proyectos son los que hoy en día están acreditando bonos de carbono. Se han hecho muchas actividades asociadas a la renovación o la rehabilitación de cafetales. México, 3 o 4 estados, el café es un cultivo bastante importante. Se ha desarrollado mucho más la apicultura, la reconversión productiva, los proyectos productivos para aumentar el ingreso económico, el fortalecimiento de la gobernanza local. Aquí pues es un tema bastante importante, y tanto la iniciativa privada como como las organizaciones organizaciones o las políticas públicas pues han empezado a implementar pagos por servicios ambientales. Entonces hoy en día muchos de los dueños de la tierra pueden recibir pagos por servicios ambientales, como también pueden recibir créditos de carbono. Y pues también ha llevado esto a que haya un fortalecimiento de los instrumentos regulatorios. Obviamente hay muchas más reglas también para garantizar que se está migrando a un manejo mucho más sustentable y a la vez económicamente viable y amigable con el ambiente. Entonces, ahora sí que a nivel mundial, para que pues para que más bien sea otra cosa, otro evento geológico, como lo muestro aquí, ¿no? Que sea una falla o algún otro evento geológico el que nos lleve
finalmente al colapso de la Tierra, pues a nivel mundial, para poder convertir todo estas emisiones de gases de efecto invernadero, pues tenemos que trabajar más en la implementación de mercados voluntarios de carbono o iniciativas en las que se promuevan más este tipo de mercado, especialmente en Europa, en China y en Estados Unidos, Rusia y Brasil, en donde las emisiones de CO2 son bastante altas y son los países que más contribuyen a los gases de efecto invernadero. Algunas reflexiones finales, seguro van a tener muchísimas dudas y estaré gustosa en comentárselas, pero algunas reflexiones finales que me gustaría que les quedaran es que los mercados voluntarios de carbono les han dado práctica, que dice no le han dado entrada, pero sí, le han dado entrada a prácticas de manejo que anteriormente han sido prácticas difíciles de que las personas las puedan implementar, ¿no? Porque no le ven a corto plazo o a mediano plazo una retribución económica. Entonces, al que los mercados voluntarios de carbono le estén dando un financiamiento o un pago, pues hace que las personas estén mucho más abiertas a trabajar en una reconversión, ¿no? Por otra reflexión es que los mercados voluntarios de carbono, a mi gusto, trabajan en función de garantizar una integridad ambiental, es decir, un beneficio a nivel general. Otro es que existe un incentivo económico y que este incentivo económico va a ir creciendo, que realmente no está directo. Algo que es súper importante es que no está directamente relacionado únicamente con que me digas que tienes cierta cantidad de toneladas de carbono. También garantízame que esto está haciendo, que esto está generando un impacto beneficioso en alguien, ¿no? Creo que eso es algo muy bonito y que es bastante valioso de rescatar, ¿no? Que no solamente veamos a los mercados voluntarios de carbono como una manera de tener un ingreso más. Y algo súper importante es que realmente no surgió porque los dueños de la tierra o porque las personas que llevan a cabo las prácticas agrícolas, forestales o pecuarias se interesaron en vender bonos de carbono, sino más bien porque la demanda necesita cumplir con un requisito, porque la demanda en definitiva, tristemente, no va a dejar de emitir gases de efecto invernadero. Ella lo que está más apurada es por comprarle a los que reducen esos gases de efecto invernadero, para yo poder seguir llevando a cabo estas prácticas, ¿no? Y bueno, como una reflexión personal es que tómense la tarea de revisar también los pros y los contras de los mercados voluntarios de carbono, porque si bien yo les he comentado algunas de las generalidades de los mercados voluntarios de carbono, existen muchos países en donde los mercados voluntarios de carbono han sido bastante controversiales, han generado bastantes dudas porque estás pidiéndole a la comunidad que no se vea beneficiado económicamente de sus terrenos para garantizar que otra persona pueda seguir viéndose beneficiado económicamente por producir algún commodity, ¿no? Entonces, existen muchas personas que no están muy de acuerdo con los mercados voluntarios de carbono. Entonces, los invito a que ustedes puedan hacer, a partir de esta lectura inicial que tienen con esta plática, que ustedes puedan
empezar a leer el reporte de la IPCC, empezar a leer alguna de las metodologías que tienen estos estándares, empiecen a revisar un poco más sobre las implicaciones sociales y económicas que tienen los mercados del carbono, y des en cuenta que ya nosotros nos veíamos como ingenieros forestales solamente trabajando en un área bastante corta o acortada, ¿no? Nos decían que nosotros estábamos eh, en el marco de un área, no sé, en el marco de las ingenierías, nosotros estábamos acoplados únicamente en, casi siempre se nos pone más la etiqueta de la conservación, ¿no? Pero resulta ser que la conservación ya está empezando a, a manejarse en la bolsa. La conservación, y no solo la conservación, sino el manejo. Y algo súper importante es que también, como una reflexión personal, existen muchas personas que no están de acuerdo con algunas prácticas de manejo forestal que se llevan a cabo actualmente. Entonces también los invito a que tengan una lectura un poco más informada acerca de las diferentes prácticas de manejo forestal. Igual les podemos hablar en nuestra plática. Pero bueno, creo que ya tengo una hora hablando y me encantaría más bien conocer un poco más sobre ustedes, sobre las inquietudes, sobre qué tal les pareció la presentación. Y esto en líneas generales es lo que son los mercados voluntarios de carbono y cómo los bosques se ven ya en la bolsa, pero estoy abierta a resolver dudas y a colaborar con ustedes en muchísimos trabajos más en el futuro. Pues muchísimas gracias, nos vemos entonces el viernes. Bye.